Como les comenté en la clase de ayer, vamos a trabajar ejercicios para poner en práctica los conceptos que estuvimos revisando hasta la parte de refracción de la luz. Y posteriormente, bueno, una vez que terminemos de revisar algunos ejercicios, pasaremos a analizar algunos instrumentos ópticos que cotidianamente pues hacemos uso, ¿no?, de ellos. Bueno, el siguiente ejercicio que tenemos es el que está en la pantalla y nos piden lo siguiente. Demuestra que si dos espejos planos se encuentran en un ángulo phi, un solo rayo que se refleja sucesivamente en ambos espejos se desvía un ángulo de 2 veces phi, independientemente del ángulo incidente. Suponga que phi, ese ángulo en el que se encuentran esos dos espejos planos, es menor a 90 grados y que solo tienen lugar dos reflexiones, una en cada espejo. Bien, pues este problema es parecido hasta cierto punto al primer ejemplo que vimos la clase anterior. Dos espejos que forman un ángulo entre ellos y donde en cada uno de ellos ocurre una reflexión. La diferencia está en que en este problema a resolver, el ángulo que se está formando entre estos dos espejos es menor a 90 grados. Así que tenemos un ángulo agudo en este nuevo problema. Y lo que nos están preguntando es que independientemente del ángulo que se elija o que se tome como ángulo incidente, debemos mostrar que el rayo de luz que sale de este sistema de dos espejos se desvía un ángulo de 2 veces phi, donde phi es ese ángulo que se forma entre estos dos espejos. Bueno, para poner esto un poco más claro, vamos a considerar los siguientes esquemas. Les muestro les comento lo que tenemos aquí. Aquí están los dos espejos representados por estas dos líneas en color azul. Aquí está el ángulo phi que se está formando entre estos dos espejos. Y en color amarillo tenemos lo que vamos a considerar ese rayo de luz que está incidiendo en este sistema. Tenemos aquí la dirección del haz de luz. Sigue esta dirección. Llega al primer espejo. Aquí experimenta una reflexión. Por esa razón se muestra aquí la línea normal. El haz de luz sale reflejado. Cambia de dirección. Sigue su recorrido en este sentido. Llega al otro espejo. Ocurre otra reflexión. Aquí tenemos nuevamente la otra normal. Y después emerge, sale de este sistema de dos espejos. Bien, en este caso estamos aquí ilustrando estos rayos de luz y como tenemos el proceso el fenómeno de reflexión en este caso, pues ilustramos en el siguiente esquema todos los ángulos involucrados en este fenómeno. Tenemos aquí señalado Z1 que representa, que está indicando aquí el ángulo incidente de este haz de luz en el primer espejo. Θ2 es el ángulo reflejado, también para ese primer espejo. θ3 es el ángulo incidente en el segundo espejo y θ4 es el ángulo reflejado en ese segundo espejo.
Bien, hasta aquí alguna pregunta o comentario sobre la información que se está presentando tanto en el enunciado como en el esquema que tenemos en pantalla. Bien, ahora, nótese que el problema nos está pidiendo demostrar que ese rayo de luz que hemos dibujado, que está ahí ilustrado en color amarillo, se desvía un ángulo igual a 2 phi. Se desvía en un ángulo 2 phi. ¿Cómo podemos saber aquí que ese ángulo se está desviando? ¿Cómo podemos de alguna manera pues ver esa información? Tal vez en el esquema. Profe, podría ser que tenemos varias pistas que teta uno y teta 2 son iguales, y teta 3 y teta 4 son iguales. Y estos, digamos, el rayo que incide, que viene siendo la luz originalmente, el rayo de luz, después el que se refleja en el primer espejo y el que se refleja en el segundo espejo de abajo, forman un triángulo, digámoslo así, aleatorio, y también tenemos que los tres ángulos de un triángulo forman 180 grados. Podríamos tomar algo de ahí y después para encontrar digamos, el ángulo que no está, bueno, más bien, el tercer ángulo del triángulo que no sabemos cuánto vale, junto con el ángulo alfa miden 180 grados también, podemos tomar algo de ahí, ¿no? Ok, muy bien. Claro, podemos ver en la figura los trazos que se tienen y podemos reconocer entonces un triángulo que se puede estar formando. Y claro, tenemos como dato extra que teta 1, teta 2 y teta 3 y teta 4 por parejas son iguales. Así que claro, ahí hay información importante. Pero eso es lo que sí vamos a terminar haciendo. Pero mi pregunta queda pendiente y es, ese ángulo
2 phi, ¿dónde lo estaremos viendo? Porque digamos que en la figura, en los esquemas que están aquí mostrados, ya hemos identificado los ángulos que satisfacen la ley de reflexión en cada espejo. Ya tenemos información de que entre ellos hay, bueno, por parejas hay unos que son iguales. Pero ese ángulo que nos dice que se desvía y que nos pide demostrar dónde los podríamos estar viendo. Es decir, en todo este trazo que tenemos en la pantalla, ¿cuál es ese ángulo que debería estar midiendo 2 phi y que es justamente el que tenemos que demostrar que ese es su valor? Aquí tenemos ese triángulo y claro, vamos a analizarlo. Lo podemos analizar. Tenemos toda la información suficiente como para, bueno, al menos conceptualmente hablando, tenemos la información suficiente para este triángulo que se forma, poder estimar este último, ese que no está señalado aquí. Pero bueno, tener esa información, ¿de qué manera nos sirve? Ese es el punto que tenemos que identificar antes de comenzar a hacer los cálculos. Mencionaré lo siguiente y ustedes me dicen si están de acuerdo o no, o si lo ven claramente o no. El ángulo que nos piden demostrar que es el que en el que se desvía este haz de luz después de atravesar esos dos espejos, después de reflejarse, mejor dicho, esos dos espejos, es este ángulo alfa. Este ángulo alfa nos está midiendo cuánto se está desviando la luz angularmente respecto a su dirección original. ¿Sí bien por qué ese es el ángulo que deberíamos estar buscando? Sí, profe. Bien, pues si es así, entonces debemos de enfocar nuestro esfuerzo en demostrar que ese ángulo alfa mide 2 phi. Así que concretamente eso es lo que hay que hacer. Tenemos que ingeniárnosla utilizando la información de la cual disponemos en estos esquemas para demostrar que ese ángulo alfa mide 2 phi, donde phi es el ángulo que se estaría formando entre esos dos espejos. Bien, la siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo pues, trabajamos esta información? Ya nos dieron una pista hace unos minutos que es observar que tenemos un triángulo aquí formándose en el que estas parejas de ángulos en cada vértice son iguales y el único ángulo que no conocemos es el que se muestra aquí, ¿no? Bueno, más bien aparece aquí, pero no está señalado con ninguna letra que lo identifique plenamente. Y bueno, adicional a eso, podemos ver que ese ángulo está muy cerca del ángulo alfa que queremos estimar. Así que podría ser que conociendo este ángulo podemos conocer alfa. Profe, yo propuse una suma de ángulos Ajá, del primer triángulo, o sea, el que tiene phi y está cerca de θ2 y θ3. ok.
haciendo 90 menos teta 2 más 90 menos teta 3 Ok, más phi igual a 180. ¿de acuerdo? Y después propuse una segunda ecuación, que es del triángulo amarillo. Ok, Puse que teta 1 más teta 2 más teta 3 más teta 4. Y como tenemos que alfa forma un ángulo complementario o suplementario con la horizontal, bueno, con la dirección del primer rayo, puse que más 180 menos alfa debe ser igual a 180. Y entonces despejo de esta segunda ecuación, sustituyo en la primera y tengo que alfa es igual a 2 phi. exactamente. Ese es el procedimiento que se tiene que realizar, o al menos uno de los procedimientos que se pueden realizar. Exactamente, ahí sí no tengo ninguna objeción. Procedemos de esta manera. Identificamos dos triángulos. Un triángulo que es el que se forma con el ángulo phi. Un segundo triángulo que es el que se mencionaba anteriormente, que está en color amarillo, o bueno, que tiene sus lados con los rayos estos de color amarillo. Así que en cada uno de estos triángulos tenemos sus correspondientes ángulos internos. Sabemos que esos ángulos internos, su suma es igual a 180 grados. Y lo único que hay que hacer es, con estas ecuaciones que he mencionado de esta suma de 180 grados, establecer una pareja de ecuaciones en las que, al resolverla, justamente nos ayuden a encontrar el valor de alfa. Y claro, observando lo que está sucediendo en el triángulo de color amarillo, vemos que este ángulo alfa es el suplementario de omega. Bueno, que aquí lo he nombrado como omega. Y la relación que hay entre los ángulos internos de estos dos triángulos justamente está dado por que entre estos ángulos, bueno, los ángulos en cada uno de estos vértices, por ejemplo, beta con gamma y alfa con delta, hay una relación de ángulos complementarios. Así que, muy bien, vamos a escribir o mostrar lo que nos acaban de comentar de forma oral. Así que, a ver, primera observación. Para el triángulo en color azul, sabemos que 180 grados es igual a la suma de estos tres ángulos. Escribiendo alfa y beta en términos de los ángulos incidentes en cada espejo, tenemos esta relación. Ecuación 1. Para el segundo triángulo, el que está en color amarillo, tenemos que 180 grados es igual a la suma de sus ángulos internos. Aquí podemos ver que delta, este ángulo que se está formando en esta esquina, es igual a 2 veces teta 1. Esos dos ángulos en la ley de reflexión son iguales. Y como ambos están formando ese vértice, por lo tanto, bueno, tenemos 2 veces cualquiera de ellos. Vamos a llamarlo, vamos a utilizar teta 1. Y gamma, por su parte, tiene el mismo comportamiento, es 2 veces teta 3. Y aquí, omega, como se ve en el esquema, omega se puede escribir como 180 grados menos alfa. Así que ya involucramos ese ángulo que estamos queriendo estimar. Hasta aquí todo claro con las ecuaciones y con lo que está aquí planteándose. No, profe, todo bien.
Muy bien, pues listo, ya de estas ecuaciones, de esta pareja de ecuaciones, lo que hay que hacer es pues, relacionarlas de tal manera que esta alfa, que aparece aquí, se relacione con el phi que tenemos aquí arriba en la ecuación 1. Si simplificamos lo que está en la ecuación 1, vean, aquí tenemos un 90 grados, 90 grados, se puede operar con este 180 grados, de tal manera que se reduce a que teta 1 más teta 3 son iguales a phi. Y de la ecuación 2, podemos hacer lo mismo. Aquí tenemos 180 grados, que se opera con este otro, que está a la izquierda. Factorizamos un 2, que aparece en estos términos que están en color rojo. Este alfa se pasa al otro lado de la igualdad, quedándonos esto. Y vemos aquí que alfa es igual a 2 veces esta suma de ángulos. Y de lo que analizamos de la ecuación 1, vemos que esta suma de ángulos es justamente phi. Y terminamos entonces. No estoy seguro si las ecuaciones, la pareja de ecuaciones que es exactamente la misma a la que, si no me equivoco, Cruz comentó, pero bueno, al final es utilizar la relación que existe entre estos triángulos que se están formando. Álgebra ahí bastante simple y Sí, llegamos al profe. resultado, ¿no? De hecho, había sido yo y nada más el Ah, único cambio es que utilicé teta 2 en lugar de teta 1, pero es lo mismo. ok, muy bien. Sí, aquí claro, afortunadamente, como los ángulos en la reflexión son los mismos, podemos estar utilizando teta 1 o teta 2 y en el otro vértice teta 3 o teta 4. Así que bueno, creo que hasta este momento nada complicado. Solamente ahí, no perderse con los pasos. Bueno, pues vamos a continuar con un siguiente ejemplo en el que vamos a involucrar la ley de refracción. Bien, así que bueno, tenemos aquí ejercicios o ejemplos de ley de reflexión y vamos a ver ahora algunos que involucran la ley de refracción. Bien, en este caso se nos comenta lo siguiente. Se quiere determinar la profundidad de una alberca llena de agua, midiendo el ancho, que tiene un valor de 5.5 metros, y luego observando que el borde inferior de la alberca apenas es visible a un ángulo de 13 grados sobre la horizontal. Con esta información nos piden determinar la profundidad de la alberca. Nótese que este esquema es muy parecido al que se presenta al analizar la actividad del día de ayer, en el que tenemos la moneda al fondo de una taza. La moneda se coloca en la esquina opuesta al punto en el que nosotros estamos observando.
llenamos en este caso de agua también. Y logramos ver la moneda, ¿no? Conforme se va llenando la taza con agua. Y en este caso, si pudiésemos tener o conocer el ángulo en el cual está nuestra línea de visión, de acuerdo a esto que nos propone en este ejemplo, podremos determinar de manera indirecta la profundidad de la taza o alguna variante de esto que tenemos aquí. Tal vez teniendo como datos la circunferencia de la taza, su profundidad, podríamos estimar a qué ángulo estábamos en nuestro campo de visión para lograr observar la moneda una vez que se vierte el agua al interior de la taza. Y ahí, bueno, podemos estar ahí jugando. Lo importante aquí es identificar que se está presentando el fenómeno de refracción. Y el tema a resolver es, bueno, cómo emplearlo para determinar lo que nos están preguntando aquí. A ver, ¿cuál podría ser la ruta más idónea para determinar esa profundidad para esa alberca? Podríamos utilizar la expresión de n1 por el seno de θ1, que es igual a n2 por el seno de θ2, para determinar el ángulo del triángulo que tenemos allá adentro en el agua. Ok. Utilizar la ley de Snell para encontrar información al interior del medio 2, que en este caso, bueno, aquí vamos a ser cuidadosos. Tenemos la información en el medio 2 y la manera de identificar esto es viendo que el rayo de luz está, digamos, saliendo de esta esquina. Aquí hay un punto que está reflejando luz. Si nos concentramos en uno de estos rayos de luz, este está viajando inicialmente en agua, pasa al medio 2, que sería el aire que rodea toda esta piscina, se dobla y llega a los ojos de esta persona. Así que podemos utilizar la ley de Snell para conocer la información que tendríamos en el primer medio. Así que en este caso, la interfase que vamos a analizar es agua-aire. Así que a ver, ¿qué tenemos en este caso? La luz está pasando de agua a aire. Y es importante hacer esta aclaración porque en ocasiones ustedes van a encontrar en algunos problemas que simplemente les dicen, consideren una interfase, no sé, vidrio-alcohol, por ejemplo, y no les mencionan nada más y les hacen preguntas. Pero ya en esa parte de decirles la interfase es vidrio-alcohol, ya les están indicando que el primer medio es vidrio y el segundo medio es el alcohol. Digo, es algo trivial, pero es importante tenerlo en cuenta a la hora de identificar de dónde a dónde está viajando nuestro haz de luz y, bueno, poder hacer ahí cuentas. Bueno, en este caso entonces, nuestro primer medio es el agua, nuestro segundo medio es el aire. Así que lo que estaríamos buscando con la ley de Snell es el ángulo incidente, θi, en este esquema. Aquí se ha representado como por H la profundidad de esta piscina, la cual desconocemos, y B es esta distancia de 5.5 metros, el ancho de esa piscina. Bien, aplicando la ley de Snell, tenemos esta relación. Pero recuerden ustedes siempre, los ángulos que se involucran tanto en la ley de reflexión como en la ley de refracción son los ángulos que se forman entre el haz de luz y la línea normal. Así que este θr, el ángulo
refractado realmente es igual a 90 grados menos 13 grados. Aquí este ángulo de 13 grados está representado por θ. El índice de refracción del aire es aproximadamente 1. De hecho, ya les había mencionado, en la práctica lo tomamos como 1. Por esa razón, pues de aquí, como pueden darse cuenta, ya no aparece explícitamente ese n sub a. Bien, pues con esta información, ¿cuál debería ser el ángulo de incidencia que se está presentando al interior del agua? Aquí este NW representa el índice de refracción de ese medio, justamente del agua, y tiene un valor de 1.33. $47.1 me sale. A ver, nuevamente 47.1 grados. Sí. Ok, muy bien. A ver, sí, tiene sentido. El primer medio tiene un índice de refracción mayor que el segundo. Así que es de esperar que este ángulo esté más cerca de los 90 grados. Y justamente, como vemos, pues para llegar a los 90 grados está muy cerca, ¿no? Le falta muy poco. Y que bueno, ese resultado parece congruente con lo que sabemos. Bien, ya tenemos ese ángulo. ¿Qué más se puede hacer a continuación? Sí conocemos de, ¿no? Es correcto, conocemos el ancho de la piscina, 5.5 metros. Entonces, con alguna función trigonométrica, ya tenemos uno de los ángulos y un lado, ya con eso es suficiente para determinar la altura. Muy bien, así es. Aquí la siguiente parte es relacionarlo a través de funciones trigonométricas y concretamente la función tangente. La función tangente es la necesaria en este caso. Así que podemos justamente relacionar a través de la función tangente las longitudes de esta piscina, tanto su ancho como su profundidad. Así que considerando que D minúscula que aparece aquí tiene un valor de 5.5 metros y sabiendo ya que el ángulo incidente en el medio agua es de 47.1 grados, ¿qué profundidad estaremos reportando para esta piscina?
5.1 metros. $5.1 metros. Muy bien. El ángulo es casi de 45 grados, así que es de esperar que los lados de este triángulo rectángulo fuesen muy parecidos. Así que bueno, 5.1 metros comparado con los 5.5 metros de ancho que tiene, así que andan como del orden en esta idea, así que vemos que es congruente, ¿no? El resultado es congruente. Bien, hasta aquí cómo vamos con estos problemas. Como les mencionaba, en esa parte del curso mucho se utiliza demasiado la parte de trigonometría y geometría también. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Y pues veamos cómo determinar lo que nos están pidiendo en este otro ejercicio. Nos comentan lo siguiente. Se tiene un bloque de vidrio cuyo índice de refracción tiene el valor de 1.5. Está rodeado por aire. Dato importante. Un rayo de luz entra al bloque en su cara izquierda. Bueno, este es un bloque en forma de trapecio. El haz de luz incide sobre esta superficie recta. Incide con un ángulo θ 1 y vuelve a salir al aire por la cara derecha, la que tenemos aquí, con una dirección que es paralela a la base del bloque. Así que sale de forma horizontal respecto a esta base del bloque o incluso también esta otra superficie. Bueno, con esa información y como tenemos aquí en la figura un ángulo de 45 grados, nos pide determinar el valor del ángulo incidente. ¿Qué hay que tomar en cuenta aquí? Que este haz de luz que tenemos inicialmente a la izquierda de esta pieza de vidrio experimenta dos refracciones. Sufre dos modificaciones en su dirección de propagación. La primera refracción ocurre en la interfase aire-vidrio y la siguiente ocurre en la interfase de vidrio-aire. En este caso, podríamos comenzar a analizarlo en la etapa en la que el haz va del vidrio
al aire, sabiendo que el ángulo cuando está en el aire es de 90 grados, ¿no? Y así podemos encontrar el ángulo dentro del vidrio. A ver, el ángulo cuando está en el aire es de 90 grados. ¿Cómo vemos que es de 90 grados? ¿Cómo lo Si estamos midiendo? colocáramos la normal, Ok, la normal. yo me estoy imaginando una normal. Ok, tomando en cuenta la normal. La normal en este caso tendría esta dirección aproximadamente. Déjenme hacerlo con cuidado. Creo que ahí aproximadamente tenemos. Déjenme ver aquí. Deje de dibujarla nuevamente. Creo que ahí tenemos 90 grados. Los 90 grados es con la entre estas dos superficies. Listo. Pero entonces el ángulo del haz que emerge del otro lado, del lado derecho de este vidrio, mm, no está formando 90 grados. O es lo que no me queda claro. ¿Cómo se estaba viendo ese ángulo? Serían 45 Sí, grados, sí, ¿no, profe? exactamente. A ver, veamos. Este ángulo que se forma entre la normal y el haz de luz es 45 grados. Para todos es claro por qué. O hay alguien que no le queda claro por qué el ángulo justamente este es el ángulo que vamos a llamar, no sé, teta 4 tal vez. Tiene valor de 45 grados. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Los que comentan que vale 45 grados. Pues tomando los dos líneas paralelas del ángulo del haz de luz y la Ajá, paralela de abajo, muy bien. Ujú. el de 45 y el otro que está abajo son opuestos, no, Muy bien. son alternos internos. Es y el otro ángulo de abajo son 45 grados y el de arriba también tendría que ser 40. No sé si me voy a entender. Sí. Tenemos aquí dos líneas que van a ser paralelas. Déjenme marcarlas. Tenemos una línea y otra línea que son paralelas entre sí. Tenemos este, mm, esta cara del vidrio y vemos que este ángulo de 45 grados se repite aquí. Y como este ángulo es el complementario de este otro y tiene que medir 45 grados, pues lo que queda tiene que ser también 45 grados. Muy bien, listo. Ya tienen ahí identificado un ángulo de 45 grados. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra construcción adicional y auxiliar se podría considerar? Ya tenemos el ángulo que hace el rayo de luz a la salida de este bloque de vidrio. Y hay que determinar el ángulo con el que incide en la cara opuesta.
Bien, ¿qué más? ¿Qué otra construcción podría considerarse para conocer lo que nos están pidiendo? Profe, podríamos ocupar la misma ley que ocupamos en el problema anterior para encontrar el ángulo que incide ahora sí que en la fase vidrio-aire. O sea, poner el índice de refracción del vidrio por el seno de el ángulo de incidencia igual al seno de 45, ¿podría ser? Ok, a ver. Es decir, a ver, ¿dónde quedamos? Se está proponiendo aplicar la ley de Snell para conocer este ángulo. Y claro que se puede hacer. Como aquí está ocurriendo una refracción, podemos aplicar la ley de Snell para determinar, eh, si tenemos los datos suficientes, con qué ángulo estaría incidiendo este rayo de luz al interior del vidrio para después pasar al aire. Así que sí, no veo ningún problema. Me parece además que tenemos toda la información suficiente para conocer dicho ángulo. Tenemos los índices de refracción de ambos medios y además tenemos el valor del ángulo refractado, que vale 45 grados. Así que este ángulo vamos a llamarlo teta 3.
Bien, por ahí alguien con alguna otra idea, alguna otra propuesta. Yo obtuve que ese ángulo es de 28.12. 28.12, ok. ¿Cuál fue el razonamiento para tener ese valor? Simplemente por la ley de Snell sustituí, bueno, básicamente despejé el ángulo incidente. Ok, ¿qué datos se utilizaron? No es claro. Como... Ok. N1 Ajá. va a ser 1.5, que es el del vidrio, porque pues de ahí parte el rayo, por el seno de teta I, que es el que estamos buscando, en este caso teta 3, igual a 1 por el seno de 45, o seno del 45 nada más. Vale, muy bien. Es decir, se logró conocer el valor de teta 3. Sí, así es. Ok, el valor de teta 3, nuevamente, ¿cuánto vale? ¿26? 28.12. 28.2, ok. Muy bien. 28.12. Sí, es congruente con lo que sabemos. Como el haz de luz está pasando de un medio de alto índice de refracción a un medio de bajo índice de refracción, el haz tiene que alejarse de la normal. Así que vemos que 28 grados es menor que 45, así que tenemos ahí algo que coincide con lo que ya habíamos visto anteriormente. Muy bien. Ya tienen este ángulo. 28.12. ¿Y cómo lo utilizamos para determinar el valor de teta 1? Podemos colocar como una línea, bueno, yo lo que hice fue colocar una línea imaginaria sobre el rayo que había salido, o sea, el que está a la paralela de la base de nuestro vidrio, para poder así completar 180. Y como conocemos ya todos los ángulos que están ahí, podemos saber cuál sería ese ángulo, y como va a ser, digamos, que el alterno interno del otro lado, podemos conocer el ángulo que está del otro lado del rayo. Ok, vamos a ver. La propuesta es, por lo que entendí, es extender este haz, Sí. que es hacia atrás. Nos hacemos una construcción auxiliar así. Y Sí, después, sumamos, bueno, sabemos que ahí van a haber 180 grados. ok, entonces se estaría construyendo un triángulo de esta forma. Este es el triángulo que se estaría trabajando. Bueno, yo no formé un triángulo tal cual. Hay 180 grados de, ¿cómo decirlo? De el rayo de afuera hacia la posición de adentro. No sé si me estoy dando a entender. A ver, me voy a poner en este punto. Aquí voy a colocar. Y desde este rayo tengo que abrir un ángulo, supongo. No, del otro lado, profe. Del otro lado. Sí, Ok. o sea, del otro rayo. ¿De Bueno, más aquí? bien no, del rayo cuando está a la paralela de la Ajá. base, de ahí vamos a girar de manera antihoraria hacia el haz que dibujamos. Más o menos ya me di a entender. Me muevo así. No, donde estamos o sea, de ahorita de donde calculamos el teta 3, Ok, teta 3. vamos a formar un ángulo desde el rayo, pero a partir de afuera, o sea, afuera de vidrio, girando de manera antihoraria, hasta el haz que dibujamos. Sí, toda. Ok, así. Entonces sabemos que tenemos 45
en el primer como ángulo que se forma. En el siguiente tenemos 90 con la línea de vidrio hacia nuestra normal. Sí. Y después lo que sobra es teta 3. Como todos esos ángulos lo conocemos, los podemos sumar y determinar lo que sobra sacando 180 menos estos ángulos que acabo de mencionar. Ok, es decir, seguimos trabajando en esta parte y de ahí podemos conocer a ver, el angulito chiquito, el que está justo arriba de teta 3. Ok, el que se está formando entre el haz de luz y la extensión. Así es. Este ángulo. Sí. Ok. Y ahí por alternos internos podemos determinar el opuesto. Ese exactamente. Sea este, ok. Teta 2, este ángulo, teta 2, es el mismo que este otro. Así es, obtuve que es 16.88. Muy bien, el ángulo teta 2, vamos a ponerlo aquí. Ese ángulo teta 2. ¿Vale cuánto, perdón? 16.88. 16.88. Y podríamos utilizar nuevamente la ley de Snell. Ok. Y con eso se determina el ángulo teta 1. Sí. Ok. Bien, pues esa es una forma de hacerlo. Así que se construye en este caso o se extiende, mejor dicho, se extiende hacia atrás la dirección del rayo de luz que sabemos que sale de ese cristal, de ese vidrio. Todos esos ángulos que se tienen aquí, evidentemente tienen que sumar 180 grados, lo cual permite calcular este ángulo teta 2, el cual, nuevamente, por construcción geométrica, el ángulo que se está formando aquí, teta 2, como se nombró, es exactamente igual a este otro. Así que tenemos aquí el ángulo teta 2 dos veces. Y aplicando la ley de Snell a esta interfase, podemos determinar el valor del ángulo teta 1. Bien, ¿cuánto estaría saliendo de aquí? El valor de ese ángulo incidente. Tuve que es 25.82. 25.82 grados. Muy bien. Pues ahí está una forma de poder determinarlo. No sé si para todos fue claro los pasos que se comentaron. Bueno, yo preparé un método similar, pero aquí el punto crucial, como pudieron darse cuenta, es si deseamos aplicar la ley de Snell a esta interfase, a la de vidrio, perdón, a de aire vidrio, necesitamos conocer el ángulo teta 2. Teniendo esa información, ya es inmediato la obtención de teta 1. Así que realmente lo que hay que trabajar es al interior de este vidrio. La información que podamos obtener o recuperar al interior de ese material.
Así que una forma de recuperar esa información es como Cedillo nos comentó, analizar a partir de los ángulos que se están formando aquí. Otra forma equivalente de hacerlo es tomar en cuenta un triángulo oblicuo, un ángulo que se esté formando al interior de este material. Y todo esto con la finalidad de conocer ese ángulo θ2. Ya como se hizo la construcción, se puede conocer el ángulo θ3, que aquí yo nombré como beta. Y nótese, este ángulo que se está formando aquí es igual a phi, que son 45 grados. Todos los ángulos phi que aquí aparecen valen 45 grados. Así que, si conocemos este ángulo, beta, conocemos el ángulo gamma que se está formando aquí, y dado que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo son 180 grados, podemos conocer θ2 o θr, como se ha nombrado aquí. Así que realmente cualquiera de los métodos que ustedes implementen, siempre y cuando sean ciertos, se pueden ocupar para determinar los ángulos que tenemos aquí. Por ejemplo, en este caso, este ángulo beta viene a ser 28.12. Así que aquí lo escribiré. Aquí ya se ha sustituido el seno de 45 grados, que es raíz de 2 entre 2. El n del vidrio, y eso debe dar 28.12 aproximadamente, ¿no? Despejando el valor de θr de esta ecuación, obtenemos finalmente que ese ángulo θ inicial es de 25.82. Así que, bueno, aquí está otro método que se propone para determinar ese ángulo desconocido. Enfatizo nuevamente, en general, no hay un único método para resolver los ejercicios. Todo depende de la perspectiva que tenga cada uno de ustedes. Siempre y cuando sean, como en este caso, construcciones, son construcciones geométricas. Y si se hacen con cuidado, sin importar qué ruta se siga, a veces una más larga, otra que otra, tendríamos que llegar al mismo resultado. ¿Preguntas, comentarios sobre cualquiera de los dos métodos propuestos para resolver este problema? Todo bien, profesor. Muy bien. Bueno, veamos, por el tiempo igual y no acabamos, pero al menos lo plantearemos el siguiente ejercicio.
Ok, así que tenemos en este momento dos ejercicios sobre refracción. Vamos a ver uno más. Aquí tenemos la siguiente situación. Un haz de luz incide a 45 grados sobre un trozo de plástico de 2 centímetros de grosor. Así que este plástico tiene un grosor de 2 centímetros y tiene un índice de refracción de 1.62. El plástico está en la parte superior de un trozo de vidrio de 3 centímetros de grosor. Así que bueno, tenemos otro material aquí, cuyo índice de refracción, cuyo grosor es de 3 centímetros y el índice de refracción es de 1.47. Nos preguntan cuál es la distancia D mayúscula, a la cual, si vemos aquí, esta distancia D nos está midiendo la separación de forma horizontal que existe entre el punto en el que el haz de luz incide en la parte superior de este conjunto de placas y el punto debajo de en el cual emerge. Nuevamente tenemos que tomar en cuenta lo que está sucediendo o notar lo que está sucediendo al interior de este conjunto de materiales. Tenemos una refracción en el que ocurre en la interfase aire plástico. Después tenemos otra refracción en la interfase plástico vidrio. Y una última refracción que estaría ocurriendo en la interfase vidrio-aire. Profe, tengo una pregunta aquí. Sí. Para el momento de la segunda refracción, cuando cambiamos de N1 a N2, ahí tendríamos que pintar como otra normal imaginaria, porque el ángulo ahí sería diferente, ¿no? O sea, no sería exactamente el que sale de la primera refracción, ¿no? Sino el que se hace con la normal imaginaria que le estoy comentando a este rayo, ¿verdad? Sí, aquí está ocurriendo otra refracción, así que podemos considerar una nueva normal que se estaría presentando en esa interfase. Entendido. Gracias.
Nada. Profe, ¿podríamos iniciar nuevamente con la ley de Snell? Ok. ¿Aplicada a qué interfase? De aire a... Ay, ¿cuál era el de N1? Al trozo de plástico. Ok, al plástico. Aplicar la ley de Snell a esta interfase. Bien, eso permitiría conocer este ángulo. El ángulo que es refractado que se forma entre el haz de luz y nuestra línea normal. Sí, este sería de 25.87 al sustituir los valores. Ok. Vamos a ponerlo aquí. Este ángulo de ¿cuánto, perdón? 25.87. 25.87 grados y vamos a nombrarlo teta 2. Listo, ya se tiene ese ángulo. Sí, lo cual yo creo que es correcto porque el de incidencia es mayor que el que sigue, Ok, el muy bien, transmitido. sí. Estamos pasando de un medio de bajo índice de refracción a uno alto, así que es esperar que el haz de luz se pegue o esté más pegado a la línea normal.
Ahora tendríamos que hallar el ángulo que está entre nuestra nueva normal, ¿no? Y el haz de Ajá. luz. Ok, ¿y en qué medio? Eh, mejor dicho, ¿de qué ángulo estaríamos hablando? Sí, hay un ángulo que está formando entre la línea normal y el haz de luz, pero el haz de luz al interior del plástico o al interior del vidrio. Al interior del plástico, pero sería el mismo por cómo están los ángulos colocados. Creo que son alternos internos. Ok, muy bien. Este ángulo θ2 de 25.87 es el que sale directamente de la ley de Snell y que también es el ángulo que se está formando aquí. Déjenme hacer un zoom. Que sería el mismo ángulo que se estaría formando aquí, en lo que apenas alcanza a distinguir. Ese ángulo pequeñito. Bien, ya tenemos otro ángulo. Y de ahí podríamos volver a aplicar la ley de Snell, ¿no? Para el cambio de plástico a vidrio. Es cierto, se puede aplicar nuevamente la ley de Snell para conocer el ángulo con el que se estaría desviando ese rayo de luz respecto a la normal. En el medio, al pasar del plástico al vidrio. Así que, pues, por ponerle un nombre, que este sea θ3. Y ese nuevo ángulo sería de 28.68. 28.68 grados. Muy bien. Sí tiene que ser mayor que el ángulo θ2, porque estamos pasando de un medio de alto, 1.62, a uno de bajo índice de refracción, 1.47. Así que tiene que irse alejando de la normal en comparación del ángulo incidente. Y bueno, este mismo ángulo, igual por lo mismo de ángulos alternos, no, sí, alternos internos, sería el mismo que está sobre la normal punteada. Y estaríamos listos para volver a aplicar la ley de Snell para encontrar el, el último ángulo y poder determinar D. Ok, es correcto. Este ángulo que se forma aquí es exactamente igual a θ3 por ser ángulos alternos internos. Y claro, se podría intentar ocupar ese ángulo para determinar a su vez el ángulo que se está formando a la salida de este material, de este doble material. Bien, entonces lo que quedaría pendiente es, ya que se tienen todos estos ángulos conocidos a través de la ley de Snell, aplicado a cada una de las interfaces que se tienen ahí, se deben de ocupar para determinar la distancia D que nos están pidiendo en este problema.
Así que solamente faltaría ocupar esta información que ya se tiene para conocer esta distancia D. La distancia que separa el punto en el que este haz de luz incide por primera vez a este plástico primero, y después y este rayo de luz que pasa posiblemente primero al plástico, después al vidrio, y sale finalmente del vidrio en esta posición, en este punto. Bien, jóvenes, pues lo revisamos la siguiente clase. Considero que ya no falta mucho para que ustedes logren dar con el valor de esa distancia D. Y el viernes entonces lo retomamos, comparamos los resultados a los que pudieron estar llegando y pues pasamos a lo siguiente. ¿Preguntas, comentarios sobre algunos de los ejercicios que se vieron este día? No, doctor, por el momento están claros. Muy bien. Bueno, no se les olvide que el día viernes es la fecha límite para entregar o enviar, mejor dicho, la actividad audiovisual para aquellos que así gusten hacerlo. Les pido por favor que, como son dos actividades distintas, aunque sea en la misma publicación, me lo envíen de forma separada, ¿no? Para saber si están entregando uno u otro de los ejercicios o ambos, ¿no? En todo caso. Así que bueno, recuerden, tienen hasta el día viernes todavía para poder hacer su envío de esa actividad. Bien, pues damos por terminada nuestra sesión de este día y nos escuchamos el día viernes para retomar ese ejercicio y continuar con nuestros temas. Tengan excelente día, nos escuchamos hasta entonces. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, excelente martes. Nos vemos, profesor. Hasta luego.